Esto es un video sobre cómo aprender a programar. Va a estar orientado y es especial para ciertas personas que me han contactado con muchas preguntas. Esto lleva bastantes preguntas con respecto a la edad, qué lenguaje puedo programar, qué carrera puedo tomar antes de comenzar la universidad, si me gusta la programación, o qué puedo hacer si yo estudio esta carrera y ya voy a salir al ámbito laboral, pero todo de una forma u otra relacionado a la programación. Entonces hice como una colección de todas las preguntas. Estas son preguntas más o menos desde febrero, más cosas que yo tenía antes. Y espero que les guste, espero que compartan, se suscriban al canal, porque eso de verdad que me va a ayudar a mí a hacer más videos y videos más orientados a lo que ustedes están pidiendo. Incluso una de las cosas que me colocaron aquí es que si se podría colocar, por ejemplo, problemas que les colocan en el área de programación, si se podría hacer un ejemplo en vivo de cómo resolverlo. Eso me parece una gran idea porque así cualquier cosa que les coloque el profesor o cualquier cosa que les provoque resolver, lo podemos resolver todos juntos aquí en un video que les haga sobre el mismo. Desde diferentes puntos de vista, utilizando ciertos lenguajes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con todas las dudas y preguntas que me han llegado. Recomendaciones con respecto a por dónde pueden comenzar a aprender a programar. Primero déjenme explicarles quién soy. Soy ingeniero de sistemas, tengo dos especializaciones en pedagogía y en open source, en software libre como tal. Tengo también un certificado de Linux System Administrator por la Linux Foundation. Comencé con QBasic, QuickBasic. GWBasic fue en realidad el primero que utilicé. Es una interfaz muy vieja para crear programas en un lenguaje que se llama Basic en ese tiempo. Para ese tiempo, como yo no había muchos juegos, en realidad en ese momento solamente habían dos. Los que pueden recordar esto lo pueden buscar. Gorilla Bass y Nibbles. Me dieron mucha curiosidad porque yo podía cambiar cómo los juegos funcionaban. Nibbles era básicamente el de culebrita, Snakes, que se mueve. Y el de gorila era más bien un juego donde eran dos gorilas que se lanzaban unos bananos y tú calculabas el ángulo y la velocidad y con eso te daba si la banana iba a llegar a explotar cerca del otro gorila. Pero habían varios, lo que me daba más curiosidad era cómo calculaban eso y la detección de obstáculos. O sea, la banana solamente explotaba cuando detectaba que ya estaba tocando un edificio o el mismo gorila. Todo eso me da curiosidad y entonces por eso fue que poco a poco me fui metiendo ahí. Yo creé mi propio, digamos, un juego de laberintos donde habían unos monstruos, como, tipo Pac-Man. Era un solo Pac-Man un solo, digamos, fantasmita que me perseguía. Y no me perseguía perfectamente, pero era un intento ahí. También creé algunos juegos de salvapantallas y algunos juegos donde tenía tanto tiempo para llegar a, a la recta final que me basaba en ese tiempo, me basaba en el periódico, en el newspaper. Cuando uno lo agarraba, habían como laberintos que tú podías como que llevarlos con un bolígrafo o un lápiz. Entonces eso me gustaba, entonces creaba un jueguito para eso. También creé un juego 3D donde no fue muy largo el juego, duraba 2 o 3 minutos jugando, era más que todo texto, pero sí se movía y tú llegabas a una aldea y había un curandero y alguien que te enseñaba magia y otro que te daban otras cosas. Me gustaba mucho leer y me gustaba mucho el hecho de que yo pudiese crear un mundo 3D ahí. Entonces por ahí arranqué. En esos momentos, para quienes recuerdan esos momentos, cuando tú comprabas una computadora, te traía un manual de MS2. En ese momento estaba ya llegando MS2 6, 6.0 o algo, no me acuerdo qué versión era, la 5 punto algo. Pero traía un manual bastante gordo donde tú aprendías a los comandos que tienes que utilizar y también te enseñaban un poquito del lenguaje de programación. Entonces eso me llevó por el canal que estoy ahora. Yo trabajo como Ghost Developer. Ghost Developer es un término, para que me entiendan, que es cuando tú le trabajas o compartes el conocimiento de un programador que ya está en una empresa sin que la empresa sepa. ¿Para qué? Para ayudar a ese programador a que solucione un problema en la empresa cuando de pronto no puede y específicamente cuando probablemente si no lo resuelva lo vayan a despedir. Entonces yo he ayudado a mucha gente así para que se mantenga ahí. No son personas mediocres, pero sí les tocaban casos o jefes muy especiales
Entonces yo trataba de ayudarlos para que ellos pudieran resolver esos problemas sin que salgan despedidos. Entonces le hacía mucho Ghost Developer a gente en Google, gente en Facebook, gente en Twitter, gente en Amazon, gente más recientes en Uber, gente en muchas empresas grandes, también en muchas más empresas pequeñas, de ventas de productos, de cosas de ciertos gobiernos, asesoría en esos casos daba, o ellos me compartían ciertas cosas y yo los ayudaba a cómo la lógica de la programación, más que todo era eso, cómo se podía solucionar un problema a través de la lógica, literalmente la lógica que se utiliza en la programación, o es parte de la lógica que se utiliza en la programación, que es lo principal que voy a querer dictarles en los próximos cursos que voy a dar de programación, para que ustedes mismos tengan pensamiento crítico y lógico desde diferentes puntos de vista de cómo solucionar un mismo problema. Lo primero que les recomiendo es que hagan cursos online o con libros. Aquí tengo, por ejemplo, de los que me puede traer. Yo soy de Venezuela, viviendo en Costa Rica. Yo me pude traer algunos como PHP y MySQL, C++. Hay uno gordísimo que es C++, C++ y Java. En realidad comencé con C antes de todo esto. Aprende SQL, en fin, tengo una librería ahí pequeña de lenguaje que ya no, en realidad no son muy relevantes ahora, pero ayudan como base. Y hablando de C, ese fue uno de los primeros que me abrió el panorama de múltiples lenguajes, porque cuando estaba en Venezuela, estaban estos desarrolladores que estaban trabajando en como un emulador de un juego que se llamaba World of Warcraft. Fui uno de los primeros en trabajar en los sistemas de base de datos de ellos, uno de los primeros latinos, en realidad el primer latino en trabajar en las bases de datos de WoW. En ese tiempo se llamaba así SDB, Silver's Database para World of Warcraft. Y habían varias plataformas que en ese momento se estaban trabajando. En la que trabajé más se llamaba Mangos. Luego se migró a una que se llama Trinity Core. Y en todo ese proceso yo aprendí C, aprendí C++, aprendí MySQL, aprendí sobre servidores. Estamos hablando de un lapso que estuve más o menos 6-7 años, no puedo decir trabajando, sino divirtiéndome. Mientras más aprendía, más cosas quería y podía hacer. En ese mismo el lapso aprendí ya orientado a objetos de PHP, cuando en ese tiempo estaba pasando PHP, o ya se había pasado PHP orientado a objetos, pero ya estaban como que creciendo en ese hábito, entonces también fui parte de eso. Em, y eso me ayudó, pero lo hice más que todo por amor, que es uno de los puntos que quiero mencionar. Uno lo hace porque uno quiere aprender, uno lo hace porque uno quiere crecer, tiene la curiosidad, esa curiosidad que uno tiene como niño. Entonces fue la que me ayudó para muchas cosas aquí. Entonces el primer punto que les mencionaba, hacer cursos online o con libros, muy bueno. Si son autodidactas, eso les va a caer muy bien, porque la alternativa es que vayas a la universidad o hagas un curso con alguien. Pero inmediatamente te voy a decir que si no eres autodidacta en el área de programación, no te metas. No te metas, porque esta área es como si estuvieses estudiando medicina. ¿Qué médico conocen ustedes, profesional en el área, que no continúe estudiando después que se graduó? O sea, que lo haga por convicción, no por dinero. Ninguno. O sea, todos los médicos que estudian esa carrera es porque saben que por el resto de sus vidas van a estar estudiando eso, o aplicándolo, o creciendo en esa área. Lo mismo en el área de programación. Nosotros, el programador como tal, el software developer, como tal, es el médico en el área digital. Se lo pueden imaginar así. Entonces nosotros constantemente diariamente, tenemos que estar actualizándonos. Es como una bendición y una maldición al mismo tiempo. En esos cursos que van a estar haciendo, es importante que aprendan y entiendan el lenguaje que van a seleccionar, la parte fundamental del mismo. Es también importante que no se vayan a distraer estudiando 500 lenguajes. Enfóquense en uno que sea fácil, porque ya que están tratando de crear su propia base, es importante que lo hagan lo más ameno, relajado posible. ¿Ok? Esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Yo llevo, bueno, desde el 96, calculen ustedes cuántos años llevo programando ya. Nunca he parado en ningún año, ya sea en redes, ya sea en sistemas, ya sea en robótica, ya sea en lo que se les ocurre. Incluso trabajé como developer en CyanogenMod, porque a la final eso se va a transformar, poco a poco se va a transformar en tu base para ir creciendo y
pensar de forma lógica a futuro cuando te toquen ya problemas mucho más complejos. La edad no importa para nada, esto es importante. Les coloco aquí algunos ejemplos. Tim Berners-Lee, para los que no conocen, Tim Berners-Lee es el creador de HTTP, de la www, y él hizo eso a los 33 años aproximadamente. A los 33 años. Jorn Straubstrup, el que creó C++, prácticamente el papá o uno de los papás, aparte de Dennis Ritchie, de todos los lenguajes que conocemos o que se utilizan fuertemente actualmente, lo hizo a los 28 años. Will Wright. Los que conocen Will Wright ya saben por dónde voy. Los que no lo conocen es uno de mis programadores favoritos porque él es un game designer, un game creator. Él es uno de los que creó muchos de los juegos que me desarrollaron la imaginación. SimCity, Los Sims, Spores, SimEarth, SimAnt, etcétera. Muchos juegos de simulación. Y se puede imaginar uno que es muy creativo en juegos de simulación. Te vuelves loco. Y los que jugaron los Sims, yo me imagino todas las veces que mataron a alguien ahogado en una piscina porque le quitaron la escalera y ahí crearon todo un cementerio de fantasmas dentro de su casa. Jay Raymond, de 23 años, es una programadora, no un programador, es una programadora. Ella trabajó en una división de Sony, que al final esa división se transformó en lo que conocemos como el PlayStation en este momento. Y actualmente es la productora de Ubisoft. Si has jugado Prince of Persia, si has jugado, es que son tantos juegos que Ubisoft hace de calidad. Darle las gracias a Jay Raymond. Shigeru Miyamoto, los que no conocen a Shigeru Miyamoto, tal vez conozcan algunos de sus juegos. Mario, Zelda, Donkey Kong, toda nuestra generación. Él hizo eso a los 28 años, alrededor de los 28 años. Marcus Persson, a los 29 años, si ya saben quién es Marcus, ya saben primero que ese no es el nombre que él usa ahí, él tiene un apodo. Él es el creador de Minecraft. Él lo lanza al fin oficial, bueno, su versión beta, ya a los 29 años. James Gosling. James Gosling hizo algo que literalmente cambió el mundo completo en el área de software en servidores de streaming, en celulares, en lo que se te ocurra. A los 38 años, él creó Java. A los 38 años creó algo que cambió totalmente cómo el mundo digital funciona. Sin Java se pueden imaginar todas las cosas. No tuviésemos Android, comenzando por ahí. O un Android mucho más diferente. Tampoco tendríamos los bancos no servirían, muchas cosas no existirían de la forma que existen actualmente. Y mi famoso es Dennis Ritchie, a los 22 años. ¿Y por qué? Porque de verdad que este fue un señor que me inspiró mucho. Dennis Ritchie, 22 años, creó C, el lenguaje C. Y con el lenguaje C, yo aprendí muchísimo con el lenguaje C. Tú aprendes manipulación de memoria, manipulación de datos, cómo de verdad las cosas se guardan en memoria, cómo se guardan en un disco duro, cómo los tipos de datos se pueden convertir entre ellos, etc. Muchas cosas que no se ven en otros lenguajes actualmente, excluyendo Java, excluyendo los que son lenguajes strong type, que te obligan a escribir las cosas como son, no como PHP y JavaScript, que son muy libres en cuanto a cómo puedes escribir las cosas. Pero esos lenguajes también ayudan a que uno aprenda rápidamente esos lenguajes y no sé, como la curva de aprendizaje sea más leve. Los beneficios de programar son muchísimos. Inmediatamente les digo varios. Mejor habilidad cognitiva. O sea, tienes mejor atención a los detalles, concentración, memoria, percepción, resolución de problemas, comprensión al problema como tal o a diferentes múltiples problemas, analogías, sabes procesarlas mejor. Todo esto te lleva a poder tener un mejor análisis de problemas en general, ya sean de la vida o de software como tal, entre otras cosas, con la excepción de resolver un problema con tu pareja, porque aquí somos malísimos. Menos probabilidad de desarrollar enfermedades como Alzheimer o demencia, que esto todavía lo cuestiono porque la mayoría de los programadores que yo conozco ya están dementes, incluyéndome. Somos más intelectuales, pensamos diferentes, tenemos diferentes puntos de vista que incluso nos pueden autocriticar esos o autodemoler a nosotros mismos esos puntos de vista. Nuestro pensamiento es muy crítico, quitando religión, quitando todo lo demás. El pensamiento de un programador como tal es bastante crítico, especial si el análisis que haces es a futuro, o sea, lo que se llama future proof. Significa que cuando tú programes,
Tú estás pensando a futuro, cómo el usuario podría utilizar esto, cómo la tecnología pudiese cambiar que me altere cómo está funcionando mi software en este momento. Tenemos autoanálisis, nosotros mismos somos autocríticos, el autoestima, también el programador sube cuando al fin el programa se compila o funciona o hace lo que tú querías, todo eso. No es necesario ni importante aprender múltiples lenguajes. Eso es un error gravísimo que hace mucha gente. Hay mucha gente que en Udemy, por ejemplo, se meten, compran 10 cursos, hacen uno por la mitad o de pronto ni siquiera por la mitad y si quieren comentan aquí en YouTube. Comentan o lo comparten con otra persona que les pase esto mucho. Pero compran 10 cursos, hacen la mitad de uno, ya lo dejan todo porque es muy abrumador, porque... No se vuelvan locos. Sí les recomiendo que aprendan múltiples lenguajes, pero que primero aprendan uno bien, y luego dos bien, y luego tres bien, y así van. Y especialmente que aprendan lenguajes que no tanto que compitan entre ellos en el mismo ambiente. Por ejemplo, que se aprendan de 10 lenguajes todos en web. Sería recomendable que aprendiesen algunos lenguajes en el mundo web, otros de sistema para hacer aplicaciones de servidores o de desktop, otros en celulares como tal, otros en robótica, otros en etcétera. ¿Ya? No es necesario tomar las decisiones más importantes o decisiones que se consideran permanentes en el comienzo. Siempre pueden cambiar. O sea, no se abrumen, no se estresen con, y si tomo este camino y no me va bien y pierdo todo este tiempo, nunca vas a perder ese tiempo. No pienses en el tiempo que perdiste, sino en lo que ganaste durante ese tiempo. Pudiste haber ganado una nueva forma de pensar en el mundo de software o para el mundo real. Ya durante ese tiempo, ese lapso que le dedicaste a ese rumbo que no te gustó, tuviste que haber aprendido múltiples cosas que ahora las vas a poder aplicar como herramientas para el nuevo camino que vas a tomar. Pero al menos en este mundo de desarrollo de software tienes la posibilidad de poder cambiar rápidamente. ¿Ok? Y nunca termines desechando todo, sino que siempre te queda algo de ese mundo que habías estudiado y lo aplicas aquí. Por ejemplo, en mi caso, tengo años sin trabajar en C o C++, lo puedo retomar rápidamente. Ese C++ me ayudó a tener una forma de pensar muy diferente cuando estoy en Java, en JavaScript, en PHP. ¿Qué se consideran lenguajes? Me preguntan unas preguntas que me hacen aquí. Y me lo hacen por el hecho de, por ejemplo, en el mundo web hay mucha gente que no considera el lenguaje HTML como un lenguaje o el lenguaje CSS como un lenguaje. Tienen razón y no tienen razón. Simplemente por esto. Algunos programadores piensan que los lenguajes tienen que ser autosuficientes en el sentido de que el, el puro lenguaje, con ese solo lenguaje tú puedas evaluar condiciones. Si el usuario hizo esto, entonces haz esto. Si pasó tal evento, entonces crea estas dos cosas y envías unos correos y que el mismo lenguaje pueda hacer eso. No, hay lenguajes que están hechos solamente para crear estructuras. Hay lenguajes que están hechos solamente para crear estilos o definiciones de visuales. Em, entonces, en esos dos aplica lo de HTML, que es un lenguaje demarcado. Por ejemplo, demarcado, no sé si para los que hicieron tesis en la universidad, tú sabes que el tutor que uno tiene, él te marcaba y te decía esto cambia por esto cambia por esto, te resaltaba ciertas cosas. Es el mismo pensamiento, por eso se llama de hipertexto, de resaltar ciertas cosas. Y el lenguaje se llama de lenguaje marcado porque él marca qué cosas deben mostrarse y de qué forma se deben mostrar al usuario cuando visite la página. ¿Ok? Cuando tú colocas un H1, que después cuando aprenden HTML van a entender, para los que no entienden, si colocas un H1, entonces eso es como un marcado que le dice, esto se debe mostrar de esta forma. Si colocas una P, se debe mostrar de esta forma. Si colocas un LI dentro de un UL, entonces se debe mostrar de diferentes formas, con números o sin números, con puntos, etcétera. Pero él te marca cómo esos datos, ese texto se debe mostrar y cómo se debe organizar en la página. Por eso se llama demarcado. En el caso de CSS, él es más de estilo. Es un lenguaje que se orienta
al estilo. No es un lenguaje como tal como lo conocemos, pero es uno que es importante aprender y su único enfoque es darle estilo a la página. A diferencia de JavaScript, de PHP, de Ruby, Perl, Python, Java, Go, COBOL, que ahora están en Pascal y cosas viejas así, que ellos pueden hacer muchas cosas más en la parte de lógica, de análisis logístico. Luego que ustedes ya han hecho sus cursos y ya se sienten ya Superman o Supergirl y ya están, no, yo soy un pro, ya estoy preparado. Párate ahí. El problema es este que has estado haciendo cursos, muchos de estos cursos, ellos hacen el curso y hacen la práctica y tú no haces nada porque nunca te has puesto a pensar, solamente estás viendo en la mayoría de estos cursos, tú solamente vas absorbiendo datos, más no te ha tocado el chocar con las paredes y tú mismo tener que resolver esos problemas, que eso es lo que paga. En el mundo de la programación, lo que paga es la práctica constante. Lo que paga no es que esto no lo puedo resolver, I give up, ya me rindo, no sé cómo, eso no paga. Paga que, ok, mañana continúo con esto. De pronto estoy muy agotado mentalmente, que eso nos pasa mucho. Por lo mismo estoy haciendo este video súper tarde. Es importante que ya cuando ya tengas una base o algo de base suficiente como para ya comenzar tú a agarrar ciertos retos, pares de hacer cursos. Ya terminaste un curso o dos, páralo ahí. Ponte a hacer práctica solo, a ver hasta dónde puedes llegar. Y esas prácticas que vas a hacer son los indicadores para que tú sepas dónde estás, a qué nivel de conocimiento estás en realidad. Porque una cosa es que yo te pregunte, mira, ¿cómo podemos resolver, hazme rapidito ahí en JavaScript, por ejemplo, o en PHP, un código que me haga la secuencia de Fibonacci, rápido, y házmela en 10 líneas o menos. Los que escucharon esto están pensando, yo que eso me lo puedo copiar de Stack Overflow, no sé qué cosa. Hay otros que, eso es fácil, yo lo puedo hacer de esta forma. Hay otros que ya cayeron en cuenta y dicen, bueno, rápido, creo dos números, sumo, entonces la suma de esto se lo agrego al otro y ya tengo una secuencia ahí, hago un for para siempre. Esos son las personas que les ha tocado resolver el problema solo, sin mucha ayuda. O sea, que han tenido que desarrollar su propia lógica de cómo atacar un problema. Porque al final un programador es simplemente alguien, es un ingeniero, sea ingeniero o no, pero es un ingeniero, como tal la palabra, alguien que se la ingenia para resolver problemas día a día. Día a día. Eso es lo único que hace un programador. Se la ingenia para resolver problemas día a día. Problemas ni siquiera tuyos, problemas de otras personas. ¿Ok? Reta tu mente con respecto a prácticas desafiantes. Choca con los obstáculos, que son los que te van a parar el día y te van a tener frustrado y no vas a poder dormir. Y entonces a las 2 3 de la mañana te vas a parar y vas a decir, era un punto y coma. Cosas así. Analiza y piensa, pausa y analiza cómo puedo resolver los problemas y de qué diferentes puntos se pueden resolver. Yo siempre he tenido una teoría de que las cosas se pueden resolver siempre de tres formas. Y por alguna extraña razón siempre son el número 3. Ya que estás comenzando, trata de hacerlo de tres formas diferentes. Que se muestre o que el resultado llegue de tres formas diferentes. Puede ser una muy eficiente, puede ser otra horrible que traume a cualquiera que lo vea. Y eso te va a pasar mucho. A medida que vayas practicando y vayas mejorando tus habilidades, cuando veas tu código un año, 2 años después, lo vas a querer borrar porque no vas a querer que nadie lo vea. Te va a dar pena. Aprende bien lo fundamental. Esto es base. La mayoría de los programadores no lo saben. Les puedo contar una anécdota mía. Yo estuve un lapso de aproximadamente 3 años reclutando personas, de las cuales hasta el momento serían 83, 84 personas que he tratado de reclutar, a las que he entrevistado personalmente. Todo ha sido personalmente. Yo no he hecho preguntas difíciles. Y a medida que obviamente me va respondiendo las más fáciles, voy alcanzando las más difíciles. Pero de esas 83, 84 personas, yo podría decirle, vamos a rendirlo 80. Yo les podría decir que me habrán pasado la parte básica unas 7, 8. Estamos diciendo que se puede estimar pues, que el 90% de los programadores que conozcamos en general no dominan, al menos en este caso los latinos,
¿ok? Que no puedo hablar de otros, pero te puedo decir de que a través de la educación actual que dan las universidades y la forma de cómo los latinos tratan de buscar cómo aprender a programar y todos estos diferentes variables, el 90% no sabe lo fundamental de ciertos lenguajes. A mí me han tocado casos donde no saben qué es el doctype. Me han tocado casos donde no saben la diferencia de un H1 contra un H6. Más bien piensan que el H6 va a ser el más grande porque es un 6. Me han tocado casos donde no saben en CSS que es una propiedad. Me han tocado casos donde, por ejemplo, yo les digo en jQuery qué significa el dólar, entre otras cosas. Para quienes no saben eso, esas son preguntas muy fáciles, en especial si tú me dices a mí, antes de la entrevista, que tú sabes HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, que has trabajado con XJS, que tienes conocimiento de React.js, que tienes todo eso, y si no sabes qué es un doctype, entonces, bueno, esta base, la parte fundamental que tú aprendas, y todo las experiencias que vas a tener en el comienzo, eso va a ser la base tuya. Y va a ser, así literalmente, tu base. O sea, que con estas herramientas que aprendas y poco a poco las vayas creciendo, con eso tú vas a poder tomar decisiones de cómo puedes resolver un problema. Por eso es crucial que la sepas, que la base la tengas muy bien hecha, muy bien estructurada, muy firme, para que puedas tomar decisiones correctas a futuro. Entender por dónde comenzar a analizar un problema es crucial. Esta se basa en la base que tengas de lo que has entendido. Y aprende a programar poco a poco, pequeños pasos. Si lo de Fibonacci te mató, primero aprende a cómo sumar y que son contadores, acumuladores, qué es eso. Y aprende qué es un if, y aprende qué es un for. Aprende de poquito en poquito. La programación a la final es la acumulación de muchos poquitos que se juntan y te hacen toda una función, una clase, todo un programa complejo. ¿Ya? Entonces, enfócate primero en lo pequeño y después comienzas a pensar en los grandes problemas como tal. Es una recomendación de verdad que te va a ayudar. Es importante que sepan esto, no es memorizar y tampoco es de competir. Hay muchas entrevistas que yo he hecho donde siempre es lo mismo, como que la entrevista es más de cuánto te puedes memorizar en vez de cómo tú puedes pensar para resolver un problema. Hay ciertas excepciones. Entrevistas que he hecho con Facebook, con Google, ellos no lo hacen así, ellos más bien te colocan problemas para ver cómo piensas, que es literalmente el punto de este video y de los cursos que voy a comenzar a dar, de cómo cambiarte la forma de pensar. Pero hay muchos aquí en Latinoamérica que es más de cuál es tu capacidad para memorizarte 10 kilos de cosas. Ya por ahí ya, eso es un indicador que la empresa va de mal en peor, le va a ir mal con los programadores. Porque eso también indica otras cosas, es el trato que te van a dar, cómo te van a pagar, cómo te van a clasificar, cómo es el típico que tú no eres esencial en la empresa o van a haber muchos problemas por el hecho de cómo están atacando o tratando de reclutarte hacia la empresa. O sea, básicamente que si eres un copy-paster, mientras más puedas copiar y pegar, mejor es para ti, porque se están basando en eso. No es cómo puedes razonar para resolver un problema, es que tanto te puedes memorizar para ese examen antes de que se te olvide todo el otro día. Y no es de competir tampoco, porque en otro video les hablaré sobre el exceso de oportunidades de trabajo en el área de software y en todos sus diversos eh, subáreas ahí, carros, robótica, medicina, telecomunicaciones, todo esto y la cantidad de verdad de gente que está en esas áreas. Da la apariencia que hay demasiados. Señores, en el 2020 ya llegamos a algo así como que por cada persona en software en general, esté graduado o no, pero básicamente esté en esa área, existen casi 12 trabajos que los necesitan. ¿Ok? Y yo en realidad he venido hablando de esto desde el 2006, más o menos, 2005-2006, sobre un problema que tal vez en ese momento yo decía, tal vez pueda crecer, y ya está a un punto donde ya es loco el problema. Ya hay demasiados trabajos, pero poca gente que se mete en esa área.
Entonces, esto es un área donde tú no estás compitiendo con otras pizzerías, no estás compitiendo contra otras farmacias, no estás compitiendo contra otros doctores, médicos, abogados. Esto es un área donde hay un exceso de trabajo y no hay gente que les pueda trabajar a esas empresas. Por eso es que ustedes ven estos ingresos o salarios locos que se les paga a estas personas para retenerlos. Bueno, las empresas que lo hacen. Hay todavía muchas empresas latinas que pagan poco, tratan mal, te dan mucho trabajo, etcétera. Con esto de no memorizarse, te vas a obligar también a pensar crítico, a pensar por ti, a pensar cómo soluciono esto sin buscar la ayuda fácil o gratis, que se te va a transformar como en un cáncer, porque no te va a dejar desarrollar tu forma crítica de cómo puedes hacer el análisis de un problema, que es grave, porque es la base de cómo ser un programador bueno, un buen programador, alguien que de verdad, toda esta gente que yo mencioné antes, James Gosling, Dennis Ritchie, Will Wright, estos no eran personas que se copiaban o algo, ellos entendían cómo funciona el mundo de la programación y cómo funcionaban los lenguajes que estaban utilizando, la parte fundamental de ellos, y con eso ellos sabían cómo crear todas estas cosas que han creado. Ya que les menciono eso, también es importante que cuando estén en el lapso de aprendizaje, que es infinito en realidad, pero al menos el crítico, que es en el comienzo, saber dónde buscar, saber qué sitios son importantes buscar. Hay muchos estudiantes universitarios, hay muchos profesionales que buscan, por ejemplo, en Stack Overflow. Ahora es Quora también, que está agarrando volumen, pero Stack Overflow es el principal para buscar ayuda sobre el área de programación en cualquier lenguaje. También están las páginas del lenguaje como tal. Python tiene muy buena documentación. Golang, Java, PHP, JavaScript con Mozilla o jQuery en su página de jQuery. Todo esto tiene una documentación excelente, calidad muy buena. Pero tienen que saber leerla, interpretarla. ¿Okay? Hay redes sociales, hay grupos en Facebook, hay grupos en Reddit, por ejemplo, está Slashdot. Hay grupos donde se reúnen los programadores de ese lenguaje o de un área tecnológica y comparten ahí y se hacen preguntas y todo esto. Hay personas relevantes que puedes seguir, ¿verdad? Para saber cómo piensan ellos o por qué agarraron ese camino, o que te den inspiración o que te ayuden a resolver ciertos problemas, etcétera. Puedes analizar código existente, código libre, para ver por qué lo hicieron así. Eso también te ayuda a pensar. O retos que colocan, hay varias páginas que colocan retos para que tú puedas eh, solucionar un problema en diferentes lenguajes y te dan puntos y básicamente te motivan. Incluso hay páginas, en este momento no recuerdo, pero hay páginas donde son juegos que tú debes programar para que el juego funcione. Y tú ganes puntos y lances magia y cosas. De nuevo, son para motivar a los programadores. Está incluso code.org, que es para enseñar a la gente a programar. Pero, como digo, todos estos sitios están basados en el hecho que hay una falta muy, muy grande, muy grave en el mundo de, de software developers de verdad, que tengan buena lógica para programar, lógica programacional, y los trabajos que existen en esa área. Entonces, todas estas empresas están sacando porque necesitan developers para estas empresas o miles de empresas que les hace falta la mano de obra real de un software developer. Entender la documentación de un lenguaje es crucial, así sabes, esto sirve para un API, esto sirve para el mismo lenguaje, esto sirve para todo esto. Entender cómo funciona el bendito lenguaje o la librería o lo que estés estudiando, cómo las cosas se conectan, eso es crítico ahí. Tienes que tener paciencia. Esto es una carrera donde si estás en una empresa y no escuchas a un programador sacándole la madre a alguien porque no puede resolver, no estás en una empresa de software. De verdad que esto es algo que necesita paciencia, hacer tu yoga, meditación, comienzas a flotar, las esferas del dragón, ¿verdad? Todo se ensella y así el Naruto y la cosa y te relajas. Em, Porque cuando uno está estresado, de verdad que el problema como tal lo dejas de ver. Entonces es importante que te tomes todo con calma, puedes regresar al otro día, asumiendo que tengas un jefe que tampoco te vaya, pero que regreses al otro día porque muchas veces, y a mí a estas alturas todavía me parece ridículo, me parece irreal,
que yo pase, me han pasado casos donde estoy todo un día, póngale 6, 8 horas, 10 horas dedicado a un problema, no entiendo por qué no funciona, qué tal, y me han pasado casos donde el problema era que yo no había salvado el código, los cambios, o no había refrescado el caché del servidor, o subí los archivos a la carpeta que no era, o boberas, el famoso punto y coma, en los lenguajes que necesitan un punto y coma. Y cosas locas me han pasado que yo, ok, that's it, me voy, tengo que irme a caminar porque ya uno está volviéndose loco. El tiempo lo hará muy fácil, sí. En el comienzo esto va a ser muy difícil. Las personas que no puedan seguir mis cursos y todo eso, no importa, vayan y busquen otra cosa. Lo que sí les voy a decir es esto, y yo se lo he dicho a otras personas que yo sé que van a estar viendo estos videos. Tú ahorita tienes 20 años, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 50 años. Si esto no lo vas a hacer ahora y lo vas a hacer dentro de 5 o 10 años, imagínate las oportunidades que te vas a perder durante ese tiempo. O sea, por no hacerlo ahora, y conozco casos que perdieron 10 años, 15 años de su vida, no lo vas a recuperar nunca porque el tiempo no se recupera. Y si ellos si me hubiesen hecho caso, ellos estuviesen en otro nivel, en otro estatus social y económico que el que tienen en este momento, especialmente en el mundo actual del coronavirus. Entonces, esas son cosas que yo espero, no tanto que los motive, sino que los asuste, porque es su vida la que van a poner en riesgo si ustedes no comienzan ya, ahorita mismo. Planificación, muy importante. Con esto que acabo de decir de que no pierdan el tiempo y bla, 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 tampoco le estoy diciendo que vayan a dedicar 500 horas al día, ¿ok? Yo voy a tratar a medida que pueda de subir varios videos y yo sé que hay algunas personas ya me han escrito. Entonces la planificación es que al menos en el tiempo de estudio ustedes digan, no, voy a dar media hora o una hora para hacer esto concretamente. Lo demás no existe. No me importa si me llaman para botar la basura o buscar tal cosa en el supermercado, en el automercado o cualquier cosa. No, me voy a dedicar a esto. Este es mi tiempo para aprender sobre software, sobre X lenguaje que yo vaya a dar. Tener el amor al área, al arte. La programación es un arte. Hay muchos códigos que yo he visto y yo digo, ¿dónde está el baigón? ¿Dónde está el Lysol? Porque hay que echarle esto. Dame queroseno y gasolina y un fósforo y esto se incendia porque... Y hay otros códigos que yo digo, y lo he hecho en algunos casos. Yo veo el código y yo digo, a esta persona tengo que escribirle. Porque solamente al ver el código ya me cambió mi forma de pensar. De lo bien que les quedó, de lo optimizado que les quedó, de lo simple que les quedó, de lo fácil de entender que les quedó. Algunos de verdad que se pasan y hacen unas cosas que uno dice, ¿y aquí qué pasó? Es muy eficiente, pero no se entiende. Pero otros que lo hacen de tal manera, de tal forma tan bonita, y por eso digo el arte, que uno dice, no, esto ya me inspiró, le voy a tomar una foto, esto me lo voy a dibujar como una camisa. Entonces, tenerle amor a la carrera y si no puedes, porque al final va a ser una carrera, no la agarre. Algo que a la larga le vas a ver los frutos. Es como si estuvieses sembrando un arbolito de manzana o tomate. A la larga es que vas a ver los frutos. Entonces, basándome en eso, yo tengo dos puntos aquí que me compartieron. Si eres un programador por dinero, y rápidamente se va a saber que eres por dinero, ¿por qué? Tú creces profesionalmente, intelectualmente, a medida que te lo pidan. O sea, tú ves que la empresa, por ejemplo, un caso rápido, tienes una empresa que usa jQuery, pero tú eres puro JavaScript. Se supone que necesitas saber JavaScript para entender jQuery. Se supone. Pero entonces tú eres una persona que, yo no quiero estudiar jQuery, pero la empresa lo usa, y tú estás feliz con lo que tú sabes. Hasta que no te toque un problema donde el jefe te diga o tu superior te diga, mira, necesito que hagas esto en jQuery, no vas a estudiar jQuery. ¿Ok? Entonces son personas que se estancan porque lo desean quedarse así, porque están acostumbrados a esa forma de operar y no crecen, no dicen, no, yo necesito aprender más, necesito aprender más. Eh, Ese tipo de personas son típicamente los que son capaces de quedarse en una empresa, aunque no les guste, por mucho tiempo. Se sienten frustrados, siempre se están quejando, no buscan en otra empresa, no hacen nada, siempre es bla, 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 y no, ahí se quedan, forever.
No todos, pero aplica muy bien a las personas, a los programadores que solamente lo hacen por dinero. Y básicamente estas son las personas, y lamentablemente es una mayoría latinoamericana, que lo hacen, o sea, no buscan en otra empresa, porque si no van a tener que aprender otras cosas más. Entonces, en realidad a veces sí están buscando otra empresa, pero otra empresa que les pida menos, pero les pague más. Y luego tienen los que sí lo hacen por amor. No les importa lo que les vayan a pagar. Quieren estar ahí por conocimiento, quieren aprender más. Estos son los que llegan, ven que la empresa hace jQuery, hacen una nota mental. El fin de semana voy a comenzar a estudiar jQuery también. Y yo tengo, de verdad que tengo la suerte de tener un equipo que todos lo hacen por amor. Todos los que están conmigo me superan intelectualmente en el área de programación. Todos. A mí me encanta eso. Porque los veo como mi gurú ahora. Antes yo les enseñaba a ellos, ahora ellos me enseñan a mí. Y en diferentes áreas en realidad. Entonces, estas son personas que crecen por la pura curiosidad. Necesito aprender a hacer esto. Necesito mejorarme. Porque tengo la curiosidad de cómo podré yo mejorarme en esto. Esos son los mismos que cuando llegan a tecnología nueva, mira, llegó Chucky Chucky. O entonces vamos a aprender eso. Ah, mira, llegó Flutter. Oh, React.js. Oh, Vue. Oh, mira, llegó. Entonces ellos van aprendiendo. Al menos se saben que llegó una tecnología nueva. Al menos. Pero los que son estos que lo hacen por dinero, muchos en Latinoamérica terminan siendo profesores universitarios o de diplomado o del colegio. Esos son, tú sabes que son, que lo hacen por dinero cuando el colegio o la universidad te está dando Basic a estas alturas en el 2020. Te está dando Pascal. Te está dando, en mi caso me tocó un profesor al cual no le gustó que le dijera que estaba dando un lenguaje que ya tenía 30, 40 años de ser obsoleto el lenguaje y que sería mejor que nos diese otros lenguajes. Me metí un problema con el profesor, pero yo sabía que no era el único. Entonces, a nivel latinoamericano, en muchos países pasa esto. Y tú sabes que son profesores que no lo hacen por amor, lo hacen por el dinero. No todos los profesores van a ser así, pero es fácil saber quién es quién. ¿Okay? Si a esta altura un profesor que de pronto te está dando JavaScript, ese profesor no sabe sobre React, sobre Vue, sobre Angular, nunca usó MooTools o jQuery o Bootstrap, eh, ya tú sabes, este profesor no me está convenciendo. Este es alguien que le pagan su 15 y último y eso es todo lo que él hace, más nada. Él hace todo lo que, hasta el nivel que le piden, como lo dije. Creces a medida que de lo que te piden. Él no crece más por voluntad. Y los programadores por amor, y lo digo yo de corazón, no es común que se queden por años en la misma empresa. Hay excepciones, a menos que la empresa sea proactiva en que se queden ellos ahí, o a menos que exista, por ejemplo, los startups, donde existe alguna cosa que los motive a quedarse ahí porque todo eso va a crecer y van a crecer juntos. Pero a mí me ha tocado caso de trabajar en una empresa donde uno le daba todo el amor y no soy el último, no soy el único, estoy seguro que van a haber muchos. Y de nuevo les digo, pausen ahorita el video, pausenlo, compartan esto a las personas que esto aplique. Porque yo sé que ustedes conocen muchas personas que esto que estoy diciendo en este momento les aplica. Ellos dedicaron todo su tiempo, toda su pasión a una empresa, el jefe los trataba mal. Más bien, el jefe solamente se comunicaba cuando habían problemas, no cuando solucionaban los problemas o lo hacían bien. No había lo hiciste excelente, esto me gusta, wow, estoy orgulloso. Era más de, mira, estamos atrasados con el cliente, si tenemos un problema con el cliente te vamos a despedir, te vamos a bajar el sueldo, te vamos a amonestar, todo negativo, todo el látigo, pues. Entre otras cosas como el trato al personal y todas estas cosas. Entonces, y estoy seguro que ustedes van a poder comentar sobre lo sucedido, pero de nuevo, pausen el video, suscríbanse al canal, de verdad que para mí es muy importante eso, suscríbanse al canal y compártanlo con las personas que ustedes saben que esto les aplica. Les aplica porque están trabajando en una empresa que es literalmente algo así. Les aplica porque la edad que tienen, supuestamente ya no pueden programar. Les aplica porque no saben qué carrera tomar. De una vez les voy a decir, agarren alguna de software, de desarrollo de software. Y si quiero estar un poquito audaz y volado, le diría, a esta altura, no estén estudiando en la universidad. Va a sonar loco, ¿cómo se te ocurre decir eso? En el próximo video, que es de programadores versus ambiente laboral, les voy a explicar el por qué. Si van a estudiar una carrera
de forma remota, donde existe la probabilidad o ya conocen a los profesores que son mediocres, es es un mal gasto de tiempo. Bueno, de tiempo y dinero. En el área de software es una de las pocas áreas donde tú vas a recibir mejor calidad en el mundo de software. O sea, viendo videos de YouTube, viendo videos en Udemy, Linda, Linux Academy, está en español, está Platzi, ED o EDTeam, y otros más. Ahorita no recuerdo todos los que existen, pues, pero Khan Academy, y los cursos que yo voy a colocar aquí de Linux y de desarrollo de software web, entre otros, ¿no? Estos están más up to date, o sea, actualizados al ambiente laboral y a lo que está en la actualidad en este momento, que lo que ustedes puedan ver en la mayoría de estas universidades. Suena contraindicador en realidad. Lamentablemente, creo que, y espero que algunos de ustedes opinen lo mismo, no sé si estoy solo en esto, pero he visto que las universidades no están actualizadas a las necesidades laborales que existen en el mundo en el área de software y tampoco dan las metodologías correctas ni dan buenos fundamentos de desarrollo de software o de programación en general. Entonces es lamentable ver como muchos jóvenes o adultos llegan, dedican no sé cuántos años en eso y cuando salen no saben en qué empresa comenzar, no saben con lo que ya tienen que hacer con sus vidas y ellos hubiesen podido utilizar, vamos a decir que la carrera dura 3 4 años, 5 años, no sé, 2 años, 1 o 2 años a dedicarse a programar a un nivel experto y luego el resto de los años a comenzar a elaborar o a buscar opciones de trabajo. Entonces esta persona va a estar adelantada por 3 4 años más que uno que se vaya a graduar. Porque saben la verdad, la mayoría de estas empresas, especialmente en el mundo del coronavirus, y les puedo decir de hace más o menos 2 años, por la misma necesidad laboral de que hay muy pocos software developers versus las ofertas de trabajo, ya no están pidiendo que si tú eres un ingeniero en algo, entonces en mi caso, ingeniero de sistemas, o ingeniero en informática, o ingeniero en computación, o licenciado en whatever. No, no están pidiendo un título, lo que están pidiendo es que si tú tienes la experiencia, que ustedes como nuevos programadores se junten con algún sitio, alguna empresa que tenga necesidad de software, porque todas la tienen, todos necesitan o tienen una necesidad de software donde necesiten automatizar algo, contabilizar algo, categorizar algo, organizar, hacer queries, o sea, búsquedas sobre cierta información que tengan. Todos tienen esa necesidad, pero no tienen a quién acudir. No existe oh, mire, el vecino sabe programar, ¿me podrías programar esta cosa? Entonces, esos son casos de uso donde ustedes pueden ir y comenzar a crear todos sistemas para, para su comunidad o para una empresa de un amigo que ustedes conozcan. Ahí los puedo asesorar, los puedo ayudar. Por último, busca un guru. Bueno, yo le digo guru, pero busca a alguien que sepa mucho más que tú con la intención de que lo sobrepases. A mí me ha pasado eso mucho y me encanta. Me encanta cuando llego yo a un punto donde con quien estoy hablando, a quien yo entrené por meses, de pronto me llega y me comienza a hablar de un tema muy elocuente, muy bien hablado y todo, el cual yo no domino tanto como él o ella. Y yo quedo, wow, increíble. O sea, eso de verdad que me dice a mí como profesor que lo hice bien. Si mi estudiante me puede ganar a mí, lo hice bien. Al menos yo pienso así. ¿Ok? Entonces busca un guru que te pueda ayudar. Eso puede ser, ¿qué guru puede ser? Puede ser un colega, puede ser tu novia, tu novio, un amigo, una amiga, alguien más joven, puede ser alguien más viejo, alguien con menos experiencia, pero piensa diferente, o alguien con más experiencia, que también puede pensar diferente. Porque así vas creciendo, poco a poco, poco a poco. Eso ayuda, o al menos acelera el proceso de crecimiento intelectual en esta área. También busca un proyecto para ser parte. Hay demasiados proyectos. Lo mismo que le sugerí ahorita. Busca una empresa, alguien que esté cerca, donde tú puedas automatizarle el proceso que ellos tienen. El proceso de inventario, el proceso de recolección de datos de sus clientes o pacientes, lo que sea. Y con eso tú practicas, pero también le mejora la vida a ellos. Entonces estás teniendo, que ese es el punto de un programador,
resolver problemas en el mundo real. Entonces así mejoras tu comunidad. Y tú, gracias a eso, tienes una nueva experiencia, una nueva perspectiva de cómo resolver en un futuro un problema similar. Tiempo que se necesita dedicar diariamente para trabajar como programador. Bueno, mi recomendación en el comienzo, dedícale pequeñas cantidades. Tienes que forzarte. A los que aman esto, más bien le voy a decir, dale con calma. A los que están entrando por primera vez, tienen que forzarse una media hora, una hora, un tiempo determinado que ustedes digan, no, esto es así. Esto es un tiempo que voy a dedicar para esto. Y listo. Y poco a poco van a ir creciendo. Cuando ustedes se van a dar cuenta que ya o están amando el arte o están encariñándose con el hecho de aprender, cuando llegue un día que hayan dedicado horas, se den cuenta que es la 1 de la mañana, 2 de la mañana y todavía no han resuelto el problema y ustedes dicen, no, mañana sí. Pero ya eso significa, es un indicador que ustedes ya están en el mundo este. Ya ustedes comienzan a pensar como uno. Pausen el video aquí y me dicen si no les ha pasado esto. Lo comparten de nuevo, bla, 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 se suscriben, todo eso. Ustedes van a un sitio, a un banco, a una panadería, al centro comercial, y no les ha pasado que ustedes ven algún problema social, alguna forma de interactuar con el flujo de datos, o sea, las personas, y ustedes dicen, esto se puede automatizar, esto se puede mejorar así. Si ellos hacen esto, hacen esta otra cosa, está, entonces las dos personas pueden entrar al mismo tiempo, o pueden atender más rápido aquí, o deberían dividir este tipo de problemas, entonces atenderlos allá, que eso son más rápido. Todo esto, comienzan a elaborar formas de cómo resolver problemas de otras empresas o de otros establecimientos. Y es algo que te va a quedar en la mente. Uno analiza todo, todo el tiempo. Porque hay programadores que trabajan y de nuevo, pausen el video, compartan, bla, 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 bla. Que programan muy bien en la noche a las 2, 3 de la mañana. Algunos a las 3:35 con 40 segundos. Ahí es que Illuminati. Ya ves todo, ves la luz, oh Dios bajó y ahí es que programas súper bien. Y hay otros que lo hacen bien en la mañana. Yo era de los de las noches, a la 1, 2 de la mañana, hasta que tuve hijos y tuve que adaptarme a la mañana. Y les puedo decir, a los que están de la mañana y los que están en la noche, es el mismo efecto. Es difícil que lo entiendan porque si no has pasado de uno o de uno al otro, entonces tú dices, no, porque si yo en la mañana yo soy horrible y todo. Pero si es posible pasar de uno al otro, yo me vi forzado a, y les puedo decir que en la mañana yo programo igual de eficiente y rápido que en la noche. Y ojo, me pasan los mismos fenómenos que son, programas a millón, resuelves 10.000 cosas rápido y de pronto te volviste como un programador junior que está aprendiendo. Ya comienzas a ver todo raro y, wow, esto no sé cómo resolverlo. Aquí dice que 1 más 1 es cuánto. No. Entonces, pasa lo mismo. A la gente que programa bien en la mañana, ya en la noche no saben cómo sumar. A los que programan bien en la noche o en la madrugada, en la mañana no saben qué pasó con el mundo. Y, bueno, analiza el mundo y sus problemas desde otro punto de vista. Eso es lo que le comentaba, de que uno ve las cosas muy distintas. Cuando tu tarea día a día es resolver problemas, ya tú ves todas las cosas que ligeramente no funcionen bien como un problema. Comienzas a pensar cómo puedes automatizar eso, cómo puedes resolverlo, cómo puedes mejorarlo. Entonces, esos son todos los puntos para este video. Espero que les haya gustado el video, los ayude a crecer en esta área, se inspiren. Compartan el video, por favor, para que se unan más personas, se suscriban las personas, compartan los videos en los tiempos donde aplique para esas personas que ustedes les suena cuando estuve hablando de ciertos temas. Y nos vemos en los demás videos y espero que les guste este nuevo canal que estoy haciendo. Un abrazo a todos y piensen positivo.